Los ecosistemas. ¿Qué es un ecosistema? Un ecosistema es el conjunto de seres vivos y componentes sin vida que interactúan en un espacio determinado. ¿Sabes? Un ecosistema puede ser tan grande como un desierto o tan pequeño como un charco de agua. Componentes de un ecosistema. En los ecosistemas siempre hay dos componentes fundamentales. Estos son los factores bióticos y los factores abióticos. Los factores bióticos corresponden a los seres vivos que lo habitan. Por ejemplo, animales, plantas, microorganismos y hongos. Y los factores abióticos son todos los componentes sin vida de un ecosistema. Por ejemplo, el agua, la tierra, las rocas, el sol, la temperatura y el aire. Ambos factores interactúan entre sí. Organización de los seres vivos. En un ecosistema, los seres vivos se pueden organizar en 3 niveles, pero para esto lo veremos en una imagen. Muy atentos. El primer nivel es el individuo. Es un solo organismo de una especie en particular. Por ejemplo, un pato es un individuo de la especie de los patos. Veamos ahora el próximo nivel. La población es el conjunto de organismos de la misma especie que utilizan un espacio determinado. Por ejemplo, los patos que viven en una laguna. Y por último, tenemos otro nivel, es la comunidad. Conjunto de poblaciones de seres vivos que interactúan en un ecosistema. Por ejemplo, patos, plantas, aves, peces, tortugas que viven en un lago. Veamos ahora la relación entre los factores de un ecosistema. En un ecosistema, los seres vivos interactúan con los factores abióticos de manera muy estrecha, porque estos son los que les permiten sobrevivir en un determinado lugar. Veamos uno a uno, muy atentos. La temperatura es un componente importante de los tipos de clima de los ecosistemas, y el clima, a su vez, influye en el tipo de animales y plantas que viven en cada lugar. El aire brinda los gases que usan diversos organismos para vivir, por ejemplo, el oxígeno para respirar. La luz es muy importante para los organismos vegetales y para los animales que viven en lugares iluminados. El agua es un elemento vital que forma parte del cuerpo de todos los seres vivos. Y por último tenemos el suelo. Es el soporte físico de los animales y plantas y provee de nutrientes y minerales. El hábitat es el lugar que es parte de un ecosistema, que cuenta con las condiciones adecuadas para que un individuo se desarrolle, crezca y se reproduzca. Por ejemplo, la selva. Otro hábitat, un lago, un bosque, el océano o también otro hábitat, el desierto. Veamos ahora los tipos de ecosistemas que pueden ser terrestres, acuáticos o mixtos. Veamos uno a uno. Ecosistemas terrestres se localizan fuera del agua. Los seres vivos se desarrollan e interactúan sobre la superficie de la Tierra. Ello conlleva importantes variaciones de temperatura, oxígeno y clima, que permiten la existencia de una gran variedad de especies, plantas y animales. Ejemplos de estos ecosistemas son los bosques, las selvas y los desiertos. Veamos ahora los ecosistemas acuáticos. En estos ecosistemas, llamados acuáticos, los organismos como los delfines y los peces viven e interactúan en el agua. Ejemplos de estos ecosistemas son los océanos, ríos, lagos y lagunas, tanto de aguas saladas como dulces.
Finalmente tenemos los ecosistemas mixtos o también llamados híbridos y están ubicados en territorios que reúnen características de entornos acuáticos y terrestres. Ejemplos de estos ecosistemas son los humedales y la zona costera. ¡Muy bien! ¿Ya conoces lo que es un ecosistema?